Bueno, buenos días, buenas tardes para los que están en el viejo continente. Estas actividades de la FIL tienen la particularidad de que algunos estamos, como en mi caso, en Argentina, de este lado del Atlántico, muchos están allí en España o en otros lugares. En general es un público de distintas nacionalidades y esto es parte de la esencia de la Fundación Internacional para la Libertad. Hoy tengo un placer y un gusto muy especial que es presentar a un gran intelectual, a un gran economista, pero sobre todo a un queridísimo amigo, Lorenzo Donaldo de Quirós. Lorenzo es realmente, no sé si es bueno o malo esto, pero es uno de mis mejores amigos y de mis amigos más queridos desde hace ya muchísimo tiempo. Es una cabeza brillante realmente, una persona que siempre me ilustra, siempre me enriquece, es muy siempre inteligente, agudo, ingenioso, y también cuando defiende las ideas y también cuando polemiza con gente que piensa de otra manera. A mí me ha tocado acompañarlo en algunos momentos a esas famosas tertulias en las radios de Madrid y era un verdadero espadachín discutiendo con gente de otras ideas. Y bueno, vaya si es momento para discutir, ¿no? Porque es como que el mundo en materia de ideas está inserto en una gran confusión. De hecho, Lorenzo va a intentar abordar en esta charla y en este libro, en defensa del pluralismo liberal, ese tema, en la confusión entre liberales y conservadores, los populismos que lamentablemente pululan en el mundo hoy, sean de izquierda o sean de derecha, y que tienen en el fondo un parentesco muy cercano, sean de izquierda o sean de derecha. Así que bueno, les agradezco a todos que nos acompañen, estoy seguro que van a aprovechar mucho esta charla, como la voy a aprovechar yo también y como yo aprovecho cada uno de los diálogos que tengo con Lorenzo y con su gran mentora, tengo que decirlo, que está por allí atrás siempre de él, que es María, su esposa, María Gómez Agustín, que es también una economista muy brillante y que siempre está también haciendo grandes aportes. Bueno, querido Lorenzo, querido hermano, gracias por acompañarnos y te escuchamos. La idea es que hables un ratito y luego vas a dialogar con Alejandro Bongiovanni, que es un ávido lector y que se devoró tu libro literalmente muy rápido. Bienvenido y gracias por acompañarnos, querido Lorenzo. Muchas gracias, Gerardo y amigos. Es un placer estar hoy aquí con vosotros desde esta España confinada. Veo a Gerardo con los efectos muy saludables del confinamiento, que está hecho un auténtico Adonis, y a todos os veo con un aspecto extraordinario, todos con barba. Bien, yo no me dejo barba en estos momentos en España por razones exclusivamente políticas, porque no quiero parecerme a Pablo Iglesias, lo que me produciría un sentimiento bastante desagradable. Vamos a la tarea sobre la que han asignado para hablar hoy un poquito y para intercambiar ideas con todos vosotros es básicamente qué ha pasado, cuál es la relación en estos momentos entre el liberalismo y el conservadurismo, que yo llamaría en este sentido un nuevo conservadurismo que se aleja de una manera sustancial de lo que fue durante los largos años de la Segunda Posguerra Mundial el conservadurismo tradicional, tal como se entendió en las democracias occidentales y fundamentalmente en el mundo anglosajón. Desde este punto de vista nos enfrentamos en estos momentos a un embate a lo que es el concepto de sociedad abierta y de sus dos manifestaciones institucionales, que son la democracia liberal y el capitalismo, por dos extremos. En un extremo, que lo apuntaba antes con mucho acierto Gerardo, nos encontramos ante el fenómeno más conocido, más habitual, que es el asalto a ese orden en el que se ha basado en gran medida la civilización occidental en los últimos 60, 80, 100 años, que es el procedente de la izquierda. Una izquierda identitaria que ha resucitado y ha reciclado los viejos temas del pasado y ha emprendido un asalto feroz a lo que son los fundamentos de las sociedades democráticas, liberales, con sus diferentes matices, tal como lo entendemos. Pero, sin embargo, la gran mutación o el gran cambio, desde mi punto de vista, que se ha producido
es el traslado o el trasvase del conservadurismo, tal como lo entendíamos en los países y en las democracias avanzadas en los últimos años, hacia una frontal contestación del sistema. El consenso que hubo entre liberales y conservadores, de alguna manera, desde los años de la Guerra Fría hasta la caída del muro, que ha sido básicamente la oposición al enemigo, al imperio del mal, que suponía una amenaza para lo que es el concepto, las ideas de civilización occidental, ha estallado en pedazos, y en estos momentos las viejas fisuras entre liberales y conservadores se han abierto y hemos emprendido desde el ala de los nuevos conservadores, en sus diversas versiones, paleoconservadores, los comunitaristas, el tradicionalismo y sobre todo también el nuevo conservadurismo nacionalista tipo Orbán o el propio Trump en Estados Unidos, un asalto o una impugnación fundamentalmente de los principios o del ideario liberal al que de alguna manera se le considera como el responsable de la supuesta o real decadencia de las sociedades occidentales y de cómo el liberalismo, al que algunos definen desde este sector como autofágico, lo que ha creado son los instrumentos que han permitido a la izquierda erosionar las bases de las sociedades liberales. Desde este punto de vista nos encontramos ante un conservadurismo que es una respuesta, por un lado, a la ofensiva de la izquierda, pero muy similar a ella, porque intenta introducir por la vía de la coerción estatal su concepto de la vida buena, del mismo modo que la izquierda intenta introducir por la coerción estatal su concepto de la corrección política. De esa manera nos enfrentamos a dos visiones muy similares desde el punto de vista de su carácter autoritario, su apelación al poder del Estado para imponer a los individuos su concepto de la buena vida y con una coincidencia prácticamente absoluta de identificar la globalización con la destrucción de las comunidades y en el caso del sector más conservador, de este conservadurismo nuevo, con la erosión y la desaparición de los estados-nación que serían amenazados por una especie de conspiración nunca bien definida de poderes ocultos que quieren gobernar el mundo y sustituir los estados-nación y las democracias representativas por una especie de misteriosa oligarquía impuesta desde el exterior. Eso es lo que llaman estos globalismo, ¿no? Que es una cosa bastante difusa, pero que quiere reflejar esa misma idea. En segunda parte, los conservadores nuevos, estos nuevos conservadores, se diferencian de una manera drástica también de los del pasado, en el sentido de que el liberalismo, con su neutralidad o con la neutralidad del Estado, lo que ha librado es de elementos de defensa a las sociedades democráticas y a las sociedades abiertas contra contra los enemigos de la izquierda. Y en tercer lugar, este nuevo conservadurismo, al igual que sus homólogos de la izquierda, tiene una concepción colectivista de la sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que tanto la nación como lo que se consideran comunidades naturales son los elementos que explican fundamentalmente la individualidad y sin las cuales las personas no tienen entidad propia ni son capaces de regir su vida, sino que son fundamentalmente objeto del egoísmo, el materialismo, los tópicos tradicionales que tanto la izquierda como la derecha han utilizado, la derecha conservadora, el liberalismo, fundamentalmente en el siglo XIX. Este nuevo conservadurismo, además, ha introducido un nuevo concepto y lo ha teorizado como nunca lo había hecho, que es la democracia iliberal. Fundamentalmente en Europa nos encontramos con personajes como Orbán o como el propio Partido Justicia y Libertad en Polonia, que lo que han hecho es levantar unas barreras, digamos, de cesarismo plebiscitario, en función del cual la mayoría, al igual que en los elementos maximalistas de la izquierda, no ha de tener límite para configurar de manera coercitiva y utilizando el poder del Estado
todos los elementos que son necesarios para mantener las comunidades, la cohesión social y un esquema de valores tradicional que se intenta, en efecto, imponer desde fuera como un mecanismo fundamental de salvar a Occidente, la civilización cristiana, la civilización occidental, de sus enemigos. Por lo tanto, en el fondo, la única diferencia entre la izquierda populista, de alguna manera, y la derecha liberal o populista o conservadora o nuevo conservadora, es cuál es el sujeto del ente colectivo con el que se identifican y el objeto del ente colectivo al que defienden. En el caso de la izquierda populista son los colectivos identitarios, homosexuales, gays, lesbianas, ecologistas, las nuevas religiones postmodernas a las que se hace y se les confiere una estructura plural, una estructura de privilegios que encasillan a los individuos en colectivos en una especie de retorno a una vieja sociedad estamental. La respuesta conservadora de los nuevos conservadores a eso es identificar y colectivizar a los individuos en lo que ellos entienden por colectividades naturales, el Estado, la nación, la cultura y la tradición. En ambos, con distintos matices, lo que se pierde en todo momento es la defensa de la autonomía y de la libertad individual. La capacidad de un individuo de juzgar cuál es la vida que desea sin interferencias frente a los demás, siempre y cuando no invada su esfera de libertad. Ese conflicto entre los conservadores tiene además manifestaciones prácticas muy concretas, que las hemos apuntado de alguna manera. No se trata de defender la igualdad ante la ley, la igual libertad ante la ley. Se trata de sustituir los privilegios que ahora concedemos a los colectivos identificados con la izquierda identitaria a conceder privilegios a las causas que ellos defienden. No se trata de crear las condiciones en las que la tradición sea evolutiva y se pueda adaptar a las circunstancias, sino se trata de congelar la tradición en un momento determinado y esa convertirla de alguna manera en un obligado mandamiento de conducta. Se trata, por lo tanto, también de poner restricciones a lo que es la libre circulación de bienes, personas y capitales en torno, eso erosiona los fundamentos del Estado-Nación, sin los cuales no existe la posibilidad de tener una sociedad civilizada y abierta. Por lo tanto, suponen de alguna manera un retorno a lo que se podría llamar los dioses fuertes, frente a la debilidad de un liberalismo que es neutral en lo político, en tanto establece unas reglas del juego dentro de las cuales cada uno puede vivir como desee, y una esfera de actuación pública sometida a reglas. Aquí de lo que se trata solo y exclusivamente es de ahormar un concepto orgánico de la sociedad en función de cuál es la interpretación que en este caso la derecha conservadora populista hace de lo que es el concepto de la buena vida. Desde este punto de vista, los conservadores o los nuevos conservadores cometen, en mi opinión, un error enorme. Ellos consideran al final que no puede separarse lo público de lo privado, ni la ley de la moral. Desde ese punto de vista, incurren en el error de utilizar el poder coercitivo del Estado para imponer sus ideas, cuando, obviamente, de esa manera, legitiman una actuación contraria de sus adversarios cuando obtengan el poder. Los conservadores, neoconservadores contemporáneos, no son conscientes de que el marco en el que ellos pueden defender sus esquemas y sus valores es el marco de una sociedad abierta en la que compitan estilos de vida y en la que sus valores puedan ser defendidos no recurriendo a la coacción, sino a la persuasión, a la pedagogía y al ejemplo. Esta pinza entre ese viejo conservadurismo que desapareció a finales de los años 80 y que era terriblemente firme en la defensa de los principios morales, pero jamás intentó imponerlos por la fuerza. Margaret Thatcher, que de alguna manera podría simbolizar lo que se llamaba el conservadurismo fusionista, aunque yo la considero una liberal, consideraba que no existe base ética alguna sin ejercicio de la libertad individual. Ronald Reagan sentía una enorme simpatía
por los valores o por los principios de la mayoría moral y tal, pero jamás intentaron imponer o utilizar la fuerza del Estado para imponer sus convicciones morales y personales a las sociedades en las que gobernaban. Entonces, en este escenario, ese conservadurismo supone una fractura en lo que es el consenso básico de la posguerra. Consideran que ese consenso básico de la posguerra está roto, que el liberalismo en el fondo es una especie de caballo de Troya de los valores de la izquierda, que desarma a las sociedades occidentales frente a sus adversarios y que la única fórmula de recuperar y evitar la decadencia de Occidente es desempolvando un concepto de la tradición que parece ser estático y definido solo en función de sus criterios, un concepto de la libertad que queda subordinado al principio jerárquico de permanencia o de pertenencia a una comunidad y a un colectivo, y una especie de imperialismo moral en el que al final no cabe la disidencia. Es la sustitución de la corrección política de la izquierda, considerada mala, por la corrección política de los valores que este conservadurismo populista o este nuevo conservadurismo propone. En este sentido, además, la coyuntura es perfecta, en un situación de una enorme crisis económica, en un momento en que indiscutiblemente la globalización ha modificado y alterado la estructura económica y en gran parte social de buena parte de los países occidentales. Se genera un elemento de inseguridad, de incertidumbre en amplias capas de la población que tienen la tentación de buscar en estos dioses fuertes, como decíamos antes, una tabla de salvación ante un mundo que no saben hacia dónde se dirige. El atractivo, además, es enorme y es un espectáculo muy parecido, que lo hemos comentado algunas veces, al de los años 30 del siglo pasado, al periodo de entreguerras, en el que las democracias liberales, que habían perdido sus elementos distintivos, que estaban enfrentados a una gran crisis económica, fueron sometidas a una tenaza de hierro por los totalitarismos de izquierdas y de derechas en medio de un escenario de una profunda depresión económica. La libertad supone asumir riesgos, es incierta y en momentos como este es muy tentador buscar un refugio en elementos de carácter protector y autoritario como el que representan el populismo de izquierdas y en este caso el populismo de derechas. Eso es un poco lo que quería comentar. Excelente. No, muchas gracias. Perdón, ya estoy, ¿eh? Sí, ¿se me Dale. escucha? Sí. Perfecto. Sí, sí. Estoy con el teléfono, disculpen si se corta, pero bueno. No te acá en preocupes. Argentina, Lorenzo, acá en Argentina, Internet pasó a ser un servicio de interés estatal, así que en cualquier momento se nos corta todo. Vale. A ver, dijiste muchas cosas en tu opening inicial. Me gustaría empezar por esto de la buena vida, ¿no? Que vos en el libro señalás una y otra vez que este concepto para un liberal es hipotético, es falible, perfectible, y de la injusta mezcla que hacen los conservadores de hoy entre el mundo público y el privado, entre la ley y la moral. Llamativamente, los líderes conservadores, sobre todo muchos de los que mencionaste, no tienen problemas en salirse, digamos, de los cánones que se pregonan como concepto de buena vida en su vida privada, y esto no hace mella a sus seguidores. Digo, esto me parece un caso importante. Digo, la familia establecida, tradicional, es el modelo que debería seguir toda la sociedad. Ahora, bueno, si Trump se divorcia o lo que fuera, o Bolsonaro se divorcia o lo que fuera, no importa demasiado. Es como que en realidad la moral es más política que moral en sí, ¿no? Indiscutiblemente. Es decir, es una aplicación práctica para ellos mismos del viejo principio de Mandeville, vicios privados, virtudes públicas. Al final, estos movimientos o estos grupos que son tan supuestamente antielitistas,
que se dirigen a combatir los privilegios, se los asignan a ellos mismos. Es decir, intentan imponer en la sociedad y a los demás un concepto de vida buena y un concepto moral que ellos no practican en su vida privada. Es decir, es un ejercicio de maravillosa hipocresía casi victoriana, aunque en el caso de Trump obviamente no le admitirían en ningún club británico, ¿no? Pero yo creo que eso es muy, muy importante. Y en segundo lugar, también es cierto que la idea de una moral objetiva, que por lo tanto cabe ser deducida por la razón y conducir, por lo tanto, a criterios y valores universales, es siempre muy atractiva, porque no es una moral, es una religión. Y da a sus creyentes la posibilidad de aferrarse a una fe a la que no necesitan y no someten ni aceptan crítica racional porque les da seguridad en sus convicciones. Eso es terrible y eso es así. En el fondo estamos en un combate entre dos religiones seculares distintas. La religión secular reencarnada del populismo conservador y la religión secular que suponen hoy las diversas iglesias que componen la izquierda identitaria. La iglesia ecologista, la iglesia climática. Y en ese escenario, el individuo, ese ser que es el único capaz de actuar, de pensar, de tener valores y por lo tanto de tener un comportamiento moral, queda absolutamente convertido en un ser en extinción presionado por los otros dos. Resulta curiosísimo ahora cuando se hablan, entre ellos el Santo Padre procedente de Argentina, de que vivimos un mundo de enloquecimiento individualista. Es al contrario, vivimos exactamente el periodo de la historia en los últimos 50 o 60 años en el que el colectivismo rampa como nunca. El individuo se está convirtiendo en una especie de extinción. Y es precisamente una de las cosas que quería señalar en mi libro. En ese sentido, la defección de los conservadores, su abandono de lo que había sido la tradición que han mantenido en líneas generales desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro y que se ha acentuado de manera muy intensa en los últimos 10-15 años, es muy preocupante porque el espacio de los defensores de la sociedad abierta, de la tolerancia y del pluralismo se va haciendo cada vez más estrecho. Ahora, me gustaría profundizar un poco en qué tiene de nuevo la nueva derecha, digamos. El liberalismo es un ácido disolvente de la sociedad, lo encontramos en Schmitt, lo encontramos en Lemaitre, lo encontramos en Leo Strauss. Culpa de ustedes, la sociedad se aleja de Dios, se acerca a un nihilismo imposible de resolver, a una neutralidad valórica que lo que lleva es a la frustración y demás. También vienen de una larga corriente de autores. ¿Qué le agrega la nueva derecha? Me animo no a responder, eso sería una desvergüenza de mi parte, pero me gustaría saber el componente de las redes sociales que han generado una suerte de gramscianismo de derecha muy efectivo. Pero además me gustaría que me profundices un poco más en qué ves de nuevo en la nueva derecha. Vamos a ver, la nueva derecha parece revolucionaria porque es profundamente reaccionaria y eso se nos había olvidado. Es decir, no hay ninguna diferencia en la tradición de lo que es esta derecha y liberal, no hay ninguna diferencia sustancial con lo que eran sus antecedentes, que podemos ser lo que decías, Mestre, Justus Moser, Donoso Cortés. No hay ninguna varianza fundamental. Es la defensa de una sociedad orgánica en la que el individuo se disuelve en un colectivo que le da sentido. Además, adobada por una recuperación no de los valores morales, sino fundamentalmente de los valores religiosos establecidos de manera estática. Cuando se hablan de defensa de la familia, es decir, vamos a ver, ¿qué tipo de familia defendemos? ¿Cuál es el modelo ideal de la familia conservadora? ¿El que existía 100 años, hace 50, hace 200? Todos los valores que pone de actualidad esta derecha y liberal conservadora
son utópicos no porque no sean alcanzables, sino porque no se referencian a ningún periodo histórico concreto. No sabemos cuál es ese modelo. Y en concreto, yo creo que es muy importante en ese sentido señalar que además la propia tradición es dinámica. Y esa tradición dinámica evoluciona. No se puede alterar de manera artificial salvo que se congele. Por eso yo no veo que haya una diferencia muy sustancial entre este conservadurismo, y sí la hay en el conservadurismo anglosajón. En el conservadurismo europeo, lo que decíamos es prácticamente lo mismo. Es decir, el conservadurismo europeo nunca se convirtió del todo, por decirlo de alguna manera, a lo que eran los principios de la democracia liberal y del capitalismo. La grave mutación que se ha producido es en el capitalismo anglosajón, que fue un capitalismo fundamentalmente, un conservadurismo fundamentalmente de alguna manera liberal. Y en el caso de los Estados Unidos, ese conservadurismo era la defensa de una tradición, que es la que constituyó el país, que era una tradición esencialmente liberal. Desde ese punto de vista, no hay nada más ajeno a la tradición política anglosajona, tanto en el Reino Unido como en el caso de los Estados Unidos, del giro que ha pegado sus partidos conservadores. No se parecen a nada de lo que fue en el pasado. Y yo creo que eso es muy grave, porque siempre hubo un contrapeso entre el conservadurismo continental europeo y había un elemento de equilibrio que era el conservadurismo de alguna manera anglosajón, que era un conservadurismo fundamentalmente liberal. Eso se ha roto. El conservadurismo anglosajón ha traicionado sus principios fundacionales y ha evolucionado hacia un populismo de derechas profundamente iliberal, que es auténticamente contrario a lo que es la esencia de lo que fueron estas formaciones y este ideario en los últimos 100 años. Eso está buenísimo, Lorenzo, porque al final del día la pregunta que uno se hace es ¿qué quiere conservar un conservador? Y si vos Claro. estás en una corriente de tradición liberal, un conservador es conservador liberal. Ahora, si vos estás en una corriente de tradición iliberal, quizá el liberalismo que quieras proponer sea disruptivo. Pero claro, está muy bueno ese punto. No, y yo creo, y hay un tema gravísimo, además, que es antitético con la propia tradición conservadora. Es decir, los conservadores siempre se han considerado teóricamente que no es un corpus ideológico, sino que son básicamente una adaptación de los principios de conservación a la tradición de cada país, y por lo tanto el conservadurismo es plural y múltiple. Ahora no. Es decir, esta derecha y liberal lo que está planteando es un profundo y agresivo proyecto de ingeniería social para construir y reconstruir las sociedades occidentales conforme a un patrón defendido de manera coercitiva. Eso es incluso una contradicción con sus propios fundamentos. ¿Y qué quieren conservar, en efecto? Es decir, la familia, que aparte de la hipocresía de lo que hablamos, es decir, ha habido una evolución. Es decir, ha habido unas familias, en el pasado, las grandes familias numerosas, eran numerosas y muy numerosas, muchas porque se morían muchos niños antes de tiempo. En segundo lugar, porque la familia era una unidad de producción en una economía básicamente rural. Y en tercer lugar, porque la familia formaba parte de esas familias extensas de una estructura tribal y de clanes en la sociedad. Eso ha desaparecido. Nunca sé qué quieren conservar los conservadores. No tengo ni idea de cuál es la tradición a la que se refieren. Y no he escuchado jamás un periodo en el que un conservador no se haya lamentado de una edad dorada perdida. En los 40, claro, en los 50. Es siempre la búsqueda del retorno a un pasado imposible, porque ese pasado nunca existió. Exacto, y cuanto más indefinido se mantenga, mejor, porque así uno no lo puede cotejar con parámetros concretos. Ahora, otro concepto que es también un significante vacío en términos lacolonianos, si se quiere, es este Occidente, que vos lo tocás bien en el libro. O sea, cuando uno dice Occidente puede decir un montón de cosas distintas, y puede decir cosas extremadamente liberales como cosas extremadamente iliberales, ¿no? Por supuesto. Es decir, la defensa de Occidente, en efecto, ¿de qué Occidente estamos hablando? Del Occidente que significaba la civilización romano-clásica, del Occidente
que formaba parte de la época o de la tradición judeocristiana, el occidente tan valioso que llevaba herejes a las hogueras. Es decir, ¿de qué occidente estamos hablando? Es decir, el concepto de occidente es un concepto muy elástico y que con la evolución del tiempo ha llegado a una serie, digamos, de valores que se van diluyendo de manera clara, pero que han sido básicamente la libertad individual, la economía de mercado y el Estado de Derecho. Esos son los tres pilares finales de lo que es un proceso evolutivo de la sociedad occidental a lo largo de los años. Ese proceso evolutivo es dinámico, no podemos congelar la historia de Occidente. ¿Cuál es la historia de Occidente, como decíamos antes? ¿Cuál es el modelo? El imperio carolingio, el insacro imperio romano-germánico, la tradición de los estados, es absolutamente ridículo. Y es una vez más recrear una ficción, y una ficción que nos hemos llegado a creer nosotros mismos. Yo no creo que haya una definición precisa de Occidente que no sea básicamente esas tres reglas del juego. Y unas tres reglas del juego que hemos logrado, porque yo creo que es fundamental, conseguir a lo largo de un larguísimo proceso de ensayo-error en el que ha habido momentos en que ese orden de civilización ha estado a punto de cuartearse por la emergencia de los bárbaros. Y en estos momentos los nuevos bárbaros no son los inmigrantes que están a las puertas de Europa. Los nuevos bárbaros son los populismos de izquierdas o de derechas que lo que están es socavando los cimientos de una sociedad abierta, civilizada y libre. Una pregunta que me perpleja, dicho sea paso, yo lamentablemente estoy con el teléfono, así que no veo si alguien me está levantando la mano o algo, eso le pido a Vanessa que lo modere ella y en cualquier caso me diga. Una pregunta que me perpleja desde hace mucho, Lorenzo, es, de un tiempo a esta parte, esta derecha más dura, integrista y demás, se mantenía en otra vereda, o sea, se mantenía en otro barrio y no pretendía, digamos, mezclarse o intercambiar de manera demasiado fluida con lo que consideran somos idiotas útiles, que somos los liberales, ¿no? Que somos funcionales al final del día al marxismo. Ahora, de un tiempo a esta parte, empezó a confluir una suerte de internismo, no sé si consciente o inconsciente, acá está mi pregunta, y empezamos a ver que en redes sociales o en organizaciones que surgen como hongos luego de la lluvia, confusiones entre Mises y qué sé yo, se me fue el nombre de este muchacho del Opus, de Balaguer, ¿cómo es? Bueno, el autor del Camino. Ah, sí, Escrivá de Balaguer. Monseñor Escrivá de Balaguer. Monseñor Escrivá. Entonces, si empezás a ver unas mezcolanzas bien extrañas, llamándose liberales. Entonces, bueno, en nombre del liberalismo, yo defiendo los valores del Opus Dei, o en nombre del liberalismo, defiendo dictaduras militares en América Latina, que pasa mucho. Y mi pregunta es, ¿ese internismo por qué es? Porque al final del día el liberalismo sigue siendo un concepto atractivo y están tratando digamos, de cooptar un poco de su calor, porque como dice Luis de Bonald, hay que tratar de pervertir las palabras y llevarlas para nuestro lado, por ignorancia, porque bueno, las redes sociales también permiten que mucha gente se exprese sin haber pagado el tributo al conocimiento. ¿Cómo ves ese fenómeno? Yo creo que hay varios factores, lo que dices me parece muy interesante, y hay un cúmulo de factores que conducen a un vértice final. El conjunto de factores son, por un lado, mucha gente quiere hacer un liberalismo a la carta, que lo hemos oído muchas veces todos. Yo soy liberal en lo político, pero no soy liberal en lo económico. Yo soy liberal en lo económico, pero no soy liberal en lo político. Soy liberal en materia moral, pero no soy liberal en otras materias. Es decir, eso significa, en primer lugar, que en efecto la palabra libertad, pese a todo, y el liberalismo guardan un prestigio o un cierto atractivo sobre la población en el que los conservadores carentes de un contenido propio presentable intentan apropiarse. En el libro, por ejemplo, comento que yo he discutido, y todos hemos discutido con algunos miembros de la derecha populista, en el que convierten a Madison, a Tocqueville, en conservadores.
En un libro que se llama Conservatism, no me acuerdo del autor, diablos, porque estoy con el medio Alzheimer derivado del confinamiento, que murió hace poco, es un conservador británico muy inteligente, hacía una lista... Scruton, en su libro Conservatism, hace una lista de cuáles son los fundamentos del conservadurismo moderno. Y aparecen Buchanan, Mises, Hayek, es decir, no tienen autores presentables. Y entonces, claro, en parte quieren manipular y utilizar el elemento liberal. En segundo lugar, también es cierto, y lo hemos visto, en que hay liberales o gente pretendidamente liberal que lo que pretende o cree es que puede utilizar a los populistas para introducir en su agenda elementos que de otra manera no podrían hacerse. Esa es la confusión, en mi opinión, de muchos liberales clásicos americanos con la administración Trump. Y en tercer lugar, también es importante, el emerger de esta derecha conservadora y liberal en el sentido de que la derecha política ha abandonado clarísimo en el continente europeo el ideario liberal. Nosotros fuimos en los años 80 y 90 el taller de reparaciones de la socialdemocracia. La revolución de Thatcher y los experimentos parciales que se hicieron en Europa se terminaron cuando salimos de la crisis. No tuvieron continuidad. Y esa derecha que ha sido cómplice con los partidos democráticos moderados de izquierdas del gran consenso socialdemócrata europeo, cuando el modelo se desploma, no tienen alternativa. Siguen siendo los únicos que defienden un esquema socialdemócrata moderado porque la izquierda socialdemócrata o ha desaparecido o, como en el caso español, se ha pasado al populismo de izquierdas. Curiosamente, ante este vacío frente a los populismos de izquierdas y los populismos de derechas, la derecha europea y la derecha occidental, por decirlo de alguna manera, solo tiene un discurso posible de oposición y de enfrentamiento radical con esos dos bárbaros, que es el liberal. Y sin embargo no lo adopta. Sigue fascinada en el mantenimiento de un sistema que no es viable desde el punto de vista económico y financiero, que ha creado una enorme ansiedad e inquietud en las sociedades, echándose en manos de quien le plantean una alternativa radical, y eso no sucede. Mi gran sorpresa es cómo, ante el vacío, el derrumbamiento ideológico de la socialdemocracia y la aparición de extremismos de izquierdas y de derechas, el centro derecha europeo y el centro derecha occidental no levanta la bandera del liberalismo como alternativa. Me resulta sorprendente y no tengo ninguna explicación real para eso, porque es irracional. Claro. Acá, al menos en la parte de América Latina o en Argentina, hay una cuestión de prejuicio generacional que no se sacan los dirigentes respecto al liberalismo, y que incluso ahora estos movimientos ni siquiera los logran despertar de que la palabra tiene su ascendiente. Ahora, hay un diálogo a ambos extremos, les conviene que el otro sea lo más extremo posible. Entonces se hace un diálogo, cada uno con la peor versión del otro. El otro es el apocalipsis total. Esto no lo inventó la derecha, la izquierda hacía lo propio. Sí. Cualquier cosa era de dictadura, derecha carnívora y lo que sea. Entonces, en el medio es como que a nosotros se nos va comprimiendo y reduciendo el ámbito de conversación racional, porque prácticamente estamos con gente que está todo el tiempo asustada y fanatizada y muy vehemente, ¿no? Donde no hay lugar para el juicio crítico, para las virtudes liberales como la prudencia smithiana o algo por el estilo, ¿no? No lo hay, y eso es exactamente así. Es decir, la izquierda identitaria y la derecha populista necesitan polarizar la sociedad. Convertidas en religiones seculares, las religiones seculares necesitan fe, y los creyentes no admiten transiciones. Un creyente de una religión secular es un individuo que se considera en posesión de la verdad y que por lo tanto no está dispuesto a admitir
poner sus hipótesis en cuestión ni acepta ni siquiera su refutación cuando los hechos la demuestran. Entonces, en ese enfrentamiento radical entre fes, el elemento irracional prima por definición y el racionalismo crítico, la pedagogía, la capacidad de debate y de diálogo desaparece porque esos dos extremos lo que ponen en cuestión es un todo o nada, es una batalla existencial en la que si nosotros perdemos, gana el mal, en que si la antipatria gana, gana el mal. Si la extrema derecha gana, vuelve el fascismo. En ese esquema es muy complicado introducir un discurso de racionalidad, sobre todo además cuando es muy atractivo ejercerlo utilizando fantasmas. Nos invaden los inmigrantes. El capitalismo nos ha llevado a una crisis económica terminal. Las masas depauperadas necesitan la ayuda del Estado. En ese esquema es muy complicado introducir un discurso liberal y los liberales de alguna manera nos estamos convirtiendo en los herejes políticos de las sociedades occidentales. Todavía se nos tolera, somos una especie de impuesto de lujo del sistema y se nos tolera, pero ese espacio se va reduciendo. Y sí es cierto una cosa, al menos en las sociedades europeas, el auge del populismo conservador es una respuesta a la agenda agresiva de la izquierda, a la corrección política impuesta a través de la coerción estatal. Mucha gente que se siente agredida en sus convicciones firmes y porque el sector público, el poder político, invade valores, aspectos de su intimidad que son los fundamentales, buscan la defensa. Y en ese escenario, los partidos populistas de derechas representan eso. Entonces, el escenario es un escenario dinámico. Yo creo que nunca la libertad individual ha estado en tanto peligro en las sociedades occidentales. Nunca los liberales hemos tenido, entre comillas, menos influencia. Y dicho eso, utilizando una paradoja marxista, los populismos conservadores de izquierda y de izquierdas morirán fruto de sus contradicciones internas. Eso siempre nos consuela. Ojalá, yo no ojalá. lo creo mucho, pero el proceso de transición puede ser terrible. Es decir, las sociedades occidentales viven en un clima, muchas de ellas, de lo que llamamos de guerra civil fría. Es decir, somos demasiado ricos, no hay analfabetos, somos sociedades modernas y eso de pegar tiros es muy desagradable y cansado. Pero sí hay un enfrentamiento brutal en el que la dialéctica ya no es una dialéctica entre adversarios, es una dialéctica amigo-enemigo smithiana. Hemos introducido una ruptura de amigo-enemigo en lo que es de facto una guerra civil fría. Bueno, tengo preguntas, lo que pasa es que no las puedo ver. Me están pidiendo que vea las preguntas del chat, pero no tengo idea cómo verlas con este teléfono. Bueno, discúlpenme, muchachos. Por WhatsApp, si te sirve. No, es que no puedo verlo en el teléfono. Si ves vale. Alguna que quieras replicar, hacela. Si no, sigo yo. Lorenzo, te están preguntando sobre España. La gente quiere saber. A eso íbamos a ir, sí, está bien. Sí, una reflexión sobre independentistas, sobre Vox. Si Vox, Juan Félix Huarte pregunta si, en tu opinión, Vox representa este nuevo conservadurismo populista al que apuntas. Dicho sea de paso, para ayudar a vender el libro, tiene un epílogo especial para españoles, así que compren el libro, amigos. Hace unos días me llamaba un amigo británico y me preguntase, oye, ¿cómo ves la situación española? ¿Qué está sucediendo? Digo, mira, te voy a explicar de una manera muy fácil. Imagínate que eres un marciano. Ese marciano coge su platillo volante en el planeta rojo y aterriza en Madrid. Se encuentra un país sometido a una pandemia absolutamente brutal. Una crisis económica rampante, la más aguda que hemos tenido desde la Guerra Civil, que va a continuar
durante un periodo de tiempo bastante indefinido. Un movimiento con riesgo de secesión en una parte esencial del territorio, que es la segunda región económica de España, que es Cataluña, en riesgo de secesión. Un descrédito y un ataque a las instituciones sobre las que se fundamenta el Estado democrático profunda, lanzadas desde el propio gobierno. Ese marciano, obviamente, coge el platillo volante y sale corriendo inmediatamente, ¿no? Estamos en esa situación. Y tenemos un gobierno que no está articulando un cambio de gobierno, sino lo que está intentando es un proyecto de cambio de régimen. La izquierda española, en estos momentos, lo que está es desmantelando pieza a pieza el régimen político que los españoles se dieron en 1978 y la obra de la transición. Estos 40 años parecen haber sido 40 años en el que prácticamente vivíamos bajo la sombra amenazante del franquismo, que desapareció hace 40, y esta izquierda quiere hacer ahora lo que no se hizo en el 78, que es la ruptura. Eso supone olvidar que el lema fundamental de la transición, lo que hizo posible la reconciliación entre los españoles, una sociedad de libertades y unos niveles de prosperidad que no habíamos tenido nunca en la historia, fue el resumen de tres frases: paz, piedad y perdón. Las generaciones de españoles que hicieron la guerra civil, sus hijos que sacaron adelante este país, llegaron a un gran pacto de reconciliación nacional y de olvido del pasado, en el que cada español tiene un muerto en su armario de uno u otro bando. Eso se ha quebrado y el gobierno, la izquierda, quiere empalmar o ganar la guerra civil ideológicamente 80 años después. Estos 40 han sido un periodo, una fantasía, un espejismo, cuando el verdadero proyecto democrático y modernizador de España fue la Segunda República, a la cual las fuerzas reaccionarias del capital, el ejército, las fuerzas de la España negra, liquidaron y se creó una dictadura de 40 años. Hemos retrocedido ahí. El país está absolutamente polarizado. En ese escenario de polarización, el Partido Socialista ha dejado de ser, en la línea de lo que hablábamos antes, socialdemócrata, se ha convertido en un partido populista de izquierdas que lo ha hecho por razones puramente electorales y de supervivencia. Es el primero que entendió, el Partido Socialista Español, que la socialdemocracia estaba muerta, que los populismos de izquierdas, como en el caso de nuestro Podemos, le quitaban espacio. Y él se subió a la manifestación. Y en el otro lado, ante una política muy agresiva de la izquierda, te encuentras un resurgimiento de una cosa que en España estaba dormida, que es una derecha compleja. Es decir, Vox lo definiría, Vox, que es un magma complicado, sería una mezcla entre el Tea Party y la Falange. Es decir, tiene elementos muy conservadores, que son muy liberales en economía, y elementos que son colectivistas en economía, sociales y tal. Dicho eso, la debilidad del gran partido del centro-derecha en articular un discurso que no podría ser otro, y lo pensábamos todos, de centro-derecha liberal, ante una izquierda muy agresiva y en un escenario en el que la sociedad española se va a polarizar cada vez más, obviamente pienso que puede haber un desplazamiento de un sector importante de votantes del centro-derecha a Vox por instinto de supervivencia, por sentirse defendidos. Si eso sucede, vamos a tener durante largos años un gobierno de izquierdas, aunque la economía acabe destruida, que va a acabar destruida, aunque tengamos cifras de paro descomunales, que las vamos a tener, y aunque, en efecto, se produzca un asalto por parte del gobierno a las instituciones, que la última y más grave ha sido la semana pasada a la propia institución monárquica. El rey la corona es el símbolo de la transición, es el arco que sostiene la bóveda de todo el edificio. Y en ese escenario nos hemos encontrado con una cosa sorprendente, en el que un miembro del gobierno ha acusado al monarca, un ministro de un gobierno español, ha acusado al monarca de estar conspirando contra un gobierno democrático.
un gobierno que ha prohibido al rey ir a Barcelona a entregar los despachos a los jueces, a los nuevos jueces, que es una tradición inmemorial en el Estado español, porque el rey pone en peligro la convivencia. Y un vicepresidente del gobierno que ha dicho fundamentalmente que el objetivo es la república, que la monarquía es heredera del franquismo y que él quiere acabar con ella. Ante el silencio sepulcral y salomónico del presidente del gobierno. Esa es la situación de España, que es una situación de profundo deterioro, ya no del económico más o menos siempre se puede salir. Podemos tener más o menos suerte. Lo que está en peligro son los cimientos básicos del sistema democrático y de libertades que nos dimos los españoles hace 40 años. No quiero cerrar esta hora interesantísima de conversación sin preguntarte, hacerte reflexionar un poco más sobre el tema de Estados Unidos y esta elección que se viene. Hoy es el primer debate. Insisto, más allá de que a alguno le simpatice más uno u otro, son dos candidatos que están lejos de ese ideal que uno veía de la política de Estados Unidos. ¿Cómo lo estás viendo vos? La primera potencia económica del mundo todavía, que la democracia emblemática de Occidente tenga que elegir entre estos dos personajes, me parece absolutamente surrealista. Es terriblemente desmoralizador y lo que te hace es reflejar que algo muy grave está pasando en la sociedad americana para que esto suceda. Es decir, la elección entre Trump y Biden a mí me parece una elección lamentable. Es decir, Trump, en mi opinión, es absolutamente antitético con lo que es la tradición política americana, es antitético con lo que ha representado el Partido Republicano de manera histórica, es antitético y destructor de la gran obra que hicieron los Estados Unidos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, con dos grandes programas, es decir, la defensa a sus aliados de los sistemas democráticos y liberales y la promoción del libre comercio y del capitalismo. Él ha roto absolutamente con eso. Es un personaje que pone en peligro o que cuestiona el funcionamiento de las instituciones, cosa que no ha hecho jamás ningún presidente. Es decir, es un individuo que pone en duda si pierde las elecciones va a ceder el poder. Muy grave. Es sencillamente un representante eximio de lo que es la democracia liberal, el populismo conservador, y en el fondo es una anomalía irresistible en lo que es la sociedad norteamericana. Enfrente tienes a un partido demócrata que ha virado de una manera sorprendente a la izquierda y que representa el otro segmento de la religión, que son las tribus identitarias de las que hablábamos antes. La ecología, el feminismo, un partido demócrata que recuerda enormemente a lo que era el partido que lideró McGovern contra Nixon en los años 70. Era un partido cuajado por la izquierda, absolutamente despegado de lo que era la corriente central de la vida americana y que perdió las elecciones. Bien, aquí en este escenario, es un escenario tal como se está planteando la batalla, entre todo o nada. Es decir, parece ser que gane uno u otro, al día siguiente Estados Unidos se va a terminar. Entonces, yo estoy muy preocupado con esta situación. Siempre, a este lado del Atlántico, teníamos la convicción de que sucediese lo que sucediese, fuese mal Europa o no fuese mal Europa, al otro lado del Atlántico había una lucecita en Washington en la que se sentaba alguien más o menos sensato y responsable. Eso ha desaparecido, es decir, Trump ha convertido a Estados Unidos en un remedo de un país de democracia liberal y con una admiración sorprendente por sus enemigos históricos, como es Putin. Sí, parece muchas veces que lo que le gustaría es ser Putin. Y lo que me resulta fascinante es que muchos amigos nuestros, muchos liberales americanos clásicos, estén encantados con Trump no como un mal menor, sino como si fuera una especie de Moisés que va a llevar al liberalismo a las puertas de Israel. No puedo entender absolutamente nada. Es decir, y luego la equiparación... Me río, perdón Lorenzo, me río porque lo veo, digo, entendería incluso algunos amigos norteamericanos que te dicen, bueno, yo lo votaría, y lo puedo entender. Ahora, el festejarlo me parece surreal. No, y es surrealista. Es decir,
ha liquidado lo que no consiguió Ulises S. Grant, que es acabar con el Partido Republicano. Lo que no han conseguido los malísimos presidentes republicanos, lo ha liquidado. Es una cosa realmente sorprendente. Y luego yo creo que en un momento de desorden terrible, de crisis en el mundo, de ataque a las democracias liberales, que Estados Unidos, que ha sido el símbolo y el garante de eso durante mucho tiempo, y que no tiene una alternativa que recoja su testigo, como sucedió en el caso cuando el Reino Unido perdió el liderazgo, es dramático. Sí, yo creo que el mundo se queda sin un faro más de liberalismo. Claro, yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos, o lo que pueda pasar, gane uno u otro, es terriblemente negativo para la gente que amamos el mundo libre y queremos reconstruir los fundamentos de una democracia liberal que está amenazada por los bárbaros. Lorenzo, ha sido extremadamente interesante, te agradecemos muchísimo este contacto. El libro se llama En defensa del pluralismo liberal contra las religiones postmodernas, lo publica Deusto, lo recomiendo mucho, yo me lo compré apenas salió por Amazon, así que se los recomiendo mucho. Gracias, Lorenzo, por este contacto, ha sido muy interesante. A vosotros, un placer y muchísimas gracias. Disculpen los mensajes que no se han podido leer, que, insisto, en el teléfono. No soy Santiago Abascal, como pone uno por ahí, no soy. No. Estas barbas malditas que esas barbas te podrían convertir en un peligroso ayatollah. Sí, así es. Un abrazo, gracias por todo. Ale, perdón, Ale, repite el nombre del libro que lo están preguntando. Y otra cosa, se puede comprar en Amazon, porque están preguntando si se puede comprar en Perú. Así es. Mandémosles a la base ahora el link. El libro se llama En defensa del pluralismo liberal contra las religiones postmodernas, Lorenzo Bernaldo de Quirós. Ahora se lo mandamos a la base de inscriptos. Muchas gracias. Gracias. A todos. Gracias, Lorenzo. Chao.